hijita, tú eres tan hermosa, pero tienes que saber algo, que cuando usted se case, usted tiene que sujetarse a su marido. ¿Y sabes lo que eso significa? Que usted no tiene ni voz ni voto. Ahora es usted la que tiene que hacer todo, pero todo lo que su marido quiera. Por eso yo te digo que tienes que aprender a limpiar, a cocinar, a planchar, porque usted ahora le va a servir a su marido después que se case. Y eso porque Eva pecó. Sí, pecó en el paraíso y bueno, debido a eso, ahora las mujeres tenemos que estar por debajo de los hombres y hacer todo, pero todo lo que ellos digan. Así que ya tú sabes, usted se sujeta a su marido cuando se case y todo va a estar en paz y va a ser la mujer de Dios. ¿Te quieres casar? No. ¿Has escuchado, visto o vivido esta escena a lo largo de los años? Hoy quiero compartir con ustedes los mitos y realidades sobre la sujeción de la mujer, diferencia entre las corrientes judías y cristianas y cómo debería ser una esposa para encontrar la bendición del Creador. Mi nombre es Carolina Hernández y esto es La Menorá, donde te exponemos la verdad. Mitos y realidades sobre la sujeción de la mujer. Como en todas las culturas, existen esos mitos que la gente se cree de tal manera que lo sigue a cabalidad y lo repite y durante años esto se hace ley. Pero hoy, aquí en La Menorá, donde te exponemos la verdad, queremos desmentir esos mitos y enseñarle a nuestra audiencia qué realmente dicen las escrituras en todo su panorama con respecto a la sujeción de la mujer. Mito número 1. La Biblia ordena la sumisión total y sin cuestionamientos de la mujer al hombre en todos los aspectos de la vida. Es decir, si yo escucho esto así, me suena como que la mujer es una especie de esclava, de sirvienta. Bueno, usted lo escuchará un poquito cruel, pero déjeme decirle que hay actualmente culturas y religiones que ven e interpretan que la mujer es esto que les acabo de leer. Y la realidad es otra. Si bien es cierto, hay ciertos pasajes bíblicos, vamos a empezar leyéndoles lo que dice el Nuevo Pacto, lo que usted conoce como Nuevo Testamento, que es donde se toma mucho, por ejemplo, la religión cristiana o la sumisión total de la mujer hacia el esposo. Estos pasajes son los siguientes y usted puede dejarme en los comentarios, solo escuchándolos, cómo los entiende usted. Efesios 5 del 22 al 24. Esposas, sométanse a sus esposos como ellos al Adón, porque el esposo es la cabeza de la esposa, tal como el Mashiach es la cabeza de la asamblea mesiánica. Él mismo es quien mantiene al cuerpo seguro. Así como la asamblea mesiánica se somete al Mashiach, así las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Colosenses 3:18. Esposas, estén sometidas a sus esposos como es apropiado en el Adón. Y primera de Pedro 3:1, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, pues aunque alguno no cree en la palabra, serán ganados por su conducta sin que ustedes digan nada. Si yo no conozco las escrituras y escucho esto así, yo digo, sin que yo diga nada, me quedo callada, mi esposo no está en la misma fe que yo y me aguanto todo, así eso traiga maltrato, desamor, malestares. Pues fíjense algo. Es crucial considerar el contexto histórico, cultural y literario de estos textos. La palabra griega utilizada para sujeción es hipotazo, como lo ven acá en pantalla. Realmente el significado no implica una subordinación absoluta o esclavitud, sino más bien una disposición a asumir un
apoyo y respeto dentro de la relación matrimonial. De hecho, si usted lee más abajo estos textos, también da consejos a los esposos, ¿no? Esto me hace pensar a mí, ok, entonces hay un error en la historia de interpretación de cierto machismo que ha llevado a la cultura, sobre todo cristiana, y cuando hablo de cristianismo, hablo de todas sus ramas, ¿no? Del catolicismo, que es la mamá, y de sus hijas, que es la evangélica, testigos de Jehová, adventista, y no sé si habrá más. Pero independientemente, sí hay algo aquí que analizar, que estudiar y que reflexionar con respecto a lo que está diciendo, en este caso, Shaul, que es el apóstol, como se le decía en la época, de Yeshua. Mito número 2. La Biblia considera a la mujer inferior al hombre en valor y dignidad. Usted dirá, no, pero es que eso no, ¿cómo va a ser así? ¿Qué mito es ese? Pues fíjense que uno de los movimientos feministas, si usted no ha visto el programa que tenemos acá en el canal sobre el feminismo y que dice Dios con respecto a estos movimientos, pues los invito a que lo vayan y lo vean. Está buenísimo. Y hablamos, allí estoy con una hermana en la fe. Ahí hablamos sobre que hay corrientes que piensan esto, que de hecho han negado su fe y su creencia en el Creador porque creen que el Creador es machista, nos puso por debajo del hombre, nos hizo nada más para estar eh, humilladas y sirvientas del hombre, ¿no? Solamente para procrear y nada más. Es una creencia feminista. O sea, este mito existe, ¿no? Pero la realidad es que, y nos vamos un poquito más atrás, y me atrevería a decir muchísimo más atrás, porque estamos hablando del comienzo de las escrituras, en Génesis 1:27 declara que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen del Creador, del Eterno, de Hashem. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Fíjense que esto establece una igualdad fundamental en su ser y en el valor que tenemos nosotras como mujeres ante Adonai. A lo largo de la Biblia encontramos mujeres, por ejemplo, que desempeñaron roles importantes como profetisa, Miriam, la hermana de Moshe, como juezas, Débora, como líderes, como lo fue Esther, y discípulas de Yeshua, como encontramos a María Magdalena y a Juana, y quizás en la época había muchas más, ¿no? Entonces, este mito se desmiente y mucho más adelante les voy a hablar un poco sobre esos otros versículos que podemos encontrar en las escrituras, en la Torá, con respecto a la importancia y a lo que realmente es la mujer para Hashem. Mito número 3. Los pasajes sobre la sujeción son mandatos absolutos y universales para todas las culturas y épocas. Cuando hablamos de estos pasajes de sujeción, son los que ya les leí que se encuentran en el Nuevo Testamento, como lo conoce usted, el Nuevo Pacto o el Pacto Renovado. La realidad es que la Biblia fue escrita en contextos culturales específicos, donde la cultura o la sociedad era más patriarcal y por supuesto se daba consejos, era como la repartición de roles que tenía el hombre y que debía tener la mujer. Y entonces se estaba dando esos consejos en la época a esa sociedad en específico. De hecho, algunos estudiosos argumentan que los pasajes sobre la sujeción deben entenderse dentro de ese marco y no como normas transculturales, ¿no? Inquebrantables.
sino era como lo que les estoy diciendo, repartir roles. Otros pasajes bíblicos promueven la igualdad, el amor, el respeto en las relaciones matrimoniales, como lo encontramos en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, porque en unión con el Mashiach Yeshua, ustedes todos son uno. Y por otro lado, Efesios 5:25. Fíjense que anteriormente les leí Efesios 22 al 24. Y lo que viene después, que es Efesios 5:25, dice: en cuanto a los esposos, amen a sus esposas, tal como el Mashiach amó a la asamblea mesiánica. En verdad se entregó a sí mismo por ella. Por eso, mis amados, les reitero, aquí estamos hablando de una repartición de roles, de consejo, de dónde debería estar parada la mujer y dónde estaba parado el hombre. ¿Cuáles eran las tareas de la mujer y cuáles eran las tareas del hombre? Un poquito más adelante les voy a explicar realmente, cuando hablamos de sujeción, a qué nos estamos refiriendo. Y usted va a decir: wow, estuve equivocado durante muchos años pensando que la iglesia o la Biblia o Dios me está mandando a mí a ser la sirvienta y la esclava de mi marido. Y muchas veces este tipo de creencia alejó a muchas mujeres en su fe. Mito número 4. La sujeción implica que la mujer no tiene voz ni liderazgo, o ni en la iglesia ni en la sociedad. Eso es otro mito, que es lo que le venía hablando, de lo que muchas veces llegamos a pensar que decían las escrituras. Pero la realidad es otra. Si bien algunas interpretaciones tradicionales, interpretación de hombre, ha limitado el rol de la mujer en el liderazgo eclesiástico basado en ciertos versículos, como por ejemplo 1 Timoteo 2, del 11 al 14, donde dice: la mujer aprende en silencio y sometimiento completo, pero no permito a una mujer enseñar a un hombre o ejercitar autoridad sobre él, sino debe mantenerse en shalom, pues Adán fue formado primero, después de Java. También no fue Adán quien fue engañado, sino la mujer, que siendo engañada incurrió en transgresión. Usted puede estar pensando lo mismo que yo. Al leer este pasaje me dice: ya va, pero ahí me está diciendo que yo me tengo que mantener callada, que yo no puedo enseñar a un hombre, que yo no puedo. Vuelvo a decirles, mis amados, que debemos estudiar, es importante estudiar el tiempo, el momento en que se dijo esto. Y por supuesto, ¿quién lo dice y cómo se dice? Unas cosas son consejos de los apóstoles, como encontramos en las escrituras, consejos de los sabios, y otra cosa es lo que es palabra y ley de Adonai. Yo no le estoy diciendo que usted no puede agarrar un consejo o que Pablo dio malos consejos, para nada, para nada. De hecho, me parece que Pablo, en su sabiduría, estaba muy adelantado a su época y dio muchos consejos que hoy en día son válidos para la sociedad e importantísimos, que quizás en esa época no se entendieron y que hoy sí lo podemos entender. De hecho, me atrevería a decir que fueron malinterpretados muchas de estas perspectivas teológicas. Muchos argumentan que estos pasajes deben interpretarse en su contexto específico y no como una prohibición general para todas las mujeres en todos los roles de liderazgo. Y lo hablábamos mucho en el tema del feminismo. De hecho, las mujeres han desempeñado roles significativos en toda la vida de la sociedad, en toda la historia de evangelización, enseñanza, servicio, y como los ejemplos que les puse anteriormente, que encontramos en el Antiguo Testamento, donde mujeres líderes, profetisas, que tomaban y tenían roles importantes enviados por el Creador.
Entonces, las realidades importantes que nosotros debemos considerar. Contexto histórico y cultural. Es fundamental entender que la Biblia fue escrita en sociedades donde las estructuras familiares y sociales eran patriarcales y había una necesidad de aconsejar y de entregar o de decir cuál era el rol de la mujer y del hombre dentro de la vida matrimonial. Esto influyó en la forma en la que se abordaron los roles de género y, como todo, se ha malinterpretado hasta el día de hoy. También debemos que entender que todo lo que usted sepa hoy en su religión corresponde a una diversidad de interpretaciones. No existe una única interpretación con respecto a estos pasajes bíblicos sobre la mujer. Diferentes corrientes teológicas y estudiosos bíblicos ofrecen diversas perspectivas. O sea, si usted empieza a decir amén a todo lo que lee y a todo lo que escucha, usted se va a confundir. Se va a confundir y va a hacer todo lo contrario. El mensaje central de las escrituras y de estos apóstoles es el amor, la igualdad y la liberación, la libertad que nos dio Mashiach. Y esto trasciende todas las normas culturales específicas de la época. De hecho, todo lo que se escribía, como ya se lo comentaba, decía, ok, este es el consejo, tanto para el hombre como para la mujer. Y siempre hacía énfasis en el amor y el respeto mutuo. Incluso en los pasajes que habla de la sujeción, habla más adelante del amor que debía mostrar, demostrar y dar el esposo a su esposa, como lo vimos en Efesios 5:25. Bien, hasta ahora vimos un poco lo que decía esos pasajes que se toman tan literales, sobre todo la religión cristiana, que son los que seguían por el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo y todo esto. Pero vamos a profundizar, a nombrar, a que usted pueda también ver la luz de la Torah, de la cultura hebrea. ¿Cómo se lleva esto en el judaísmo? ¿Cómo lo ve la cultura de Israel, la cultura hebrea, así estemos esparcidos por todas las naciones? ¿Cómo vemos la sujeción de la mujer? Pues en la Torah podemos encontrar que la relación del hombre y la mujer puede interpretarse de diferentes maneras, ¿no? Sobre todo el rol de la mujer. Se aborda de diferentes ámbitos y es importante interpretar estos textos teniendo en cuenta el contexto cultural e histórico, como ya lo hemos venido hablando. Por ejemplo, como ya lo nombramos, en Génesis 1:27 se destaca que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, sugiriendo una igualdad esencial de dignidad y espiritualidad. O sea, por ahí ya podemos ver si hay una igualdad de género para Adonai. Sin embargo, también hay pasajes que reflejan las normas culturales de su tiempo y lo que debía ser el hombre y lo que debía ser la mujer y, por supuesto, las prohibiciones para ambos géneros. Lo que estábamos hablando en el segmento anterior sobre la entrega de roles en el cristianismo o lo que el cristianismo interpreta para ellos, porque si bien es cierto, el nuevo pacto no existía, y es importante decir esto, no existía el cristianismo cuando Pablo escribió sus consejos. Él estaba hablando al pueblo de Israel, a las diferentes congregaciones y asambleas que sí creían en el Mesías, Yeshua, pero el cristianismo nació mucho después y eso se los dejaré para otro programa. Pero tampoco nos vamos a engañar, sabemos que el Nuevo Testamento es el libro y la ley de los cristianos. En Proverbios 31, un pasaje hermoso, un capítulo entero hermoso, se describe a la mujer virtuosa que no solo cuida el hogar, como se cree o se creía, porque hoy en día la mujer es mucho más
o trabaja afuera, tiene muchos roles muy parecidos al hombre y en muchos de los casos la mujer es la proveedora. Eso también va a ser otro programa de Hablemos si eso es tan bueno, tan malo o como debería ser. Volviendo al tema. Proverbios 31. La mujer no solo cuida su hogar, sino que también participa activamente en actividades comerciales y de gestión, lo que muestra un rol activo y dinámico en la sociedad. Usted vaya, léalo y vea lo hermosa y cómo describe cómo debería ser realmente una esposa y una madre en la cultura hebrea y en la cultura de fe, si crees en el Creador. Como en el cristianismo, quizás usted conozca que hay varias corrientes, en el judaísmo también sucede, y encontramos que, por ejemplo, en la corriente o en el judaísmo ortodoxo, en el conservador o en el reformista, varían, tienen diferentes enfoques con respecto al rol de la mujer o a interpretar la sujeción de la mujer. Por ejemplo, en el judaísmo ortodoxo, que es una corriente que tradicionalmente existen roles distintos tanto para los hombres como para las mujeres, especialmente en el ámbito religioso, las obligaciones de las misbot o de los mandamientos pueden diferir y en algunos contextos las mujeres no pueden asumir ciertos roles litúrgicos como liderar servicios o ser contadas en un minyan, ¿no? Que es una oración comunitaria. Sin embargo, esto no implica la falta de consideración. Fíjese esto no implica o no dice que la mujer no es respetada, no, al contrario. En, en sus leyes o en el ser tan ortodoxos es el cuidado extremo hacia la mujer, que dan ciertos roles y mandamientos y leyes que debe cumplir el hombre, más no la mujer. Por eso, como para tenerla como en este vaso de cristal, ¿no? O sea, como esto es la mujer para el judaísmo en todas sus ramas, un vaso frágil. Y ellos, quizás usted lo verá como extremista, pero ellos buscan de cualquier modo cuidarlo para que esto no se parta, para que esto no se rompa. En el judaísmo conservador, se ha adoptado una postura más inclusiva hacia la participación de la mujer en la vida religiosa. A lo largo del tiempo se ha permitido a las mujeres asumir roles litúrgicos dentro de las congregaciones conservadoras. Esto estamos hablando tanto de las asambleas como de las reuniones y de las sinagogas. La igualdad de rol de liderazgo, tanto en la sinagoga como en la vida comunitaria, se enfatiza cada vez más dentro del judaísmo conservador. El judaísmo reformista promueve aún más la igualdad de género de manera más abierta. Y desde hace mucho tiempo las mujeres pueden servir como rabinas, cantoras y participar plenamente en todas las áreas de la vida religiosa. La perspectiva reformista tiende a interpretar las escrituras de una manera que resalte la igualdad y los derechos individuales. De hecho, muchos de estos movimientos del judaísmo reformista apoyan el feminismo o los movimientos feministas. Ojo, aquí les estoy mencionando los tipos de judaísmo y cómo ven ellos la sujeción. Eso no quiere decir que yo me incline por uno o por el otro. Obviamente sí, me voy a inclinar más por uno que por el otro. Pero aquí simplemente lo estoy mencionando para que usted lo conozca. Cada una de estas corrientes proporciona una visión única sobre la tradición, sobre su rol. Usted quizás, si es mujer, lo ve de diferente manera. Lo importante acá, un consejo que les damos acá desde la menorá, es que usted pueda escudriñar las escrituras, no quedarse con lo que dice el literal, sino buscar qué realmente se está aconsejando, qué realmente se quiere decir.
en el texto cuando hablamos de sujeción. Les dije que les iba a comentar un poco de cómo lo veo, cómo lo ve la cultura hebrea actual o judía. Cuando hablamos de sujeción, les vamos a colocar un ejemplo. Yo voy bajando las escaleras y me sujeto de la baranda para no caerme. Me bajo del carro y me sujeto de alguna parte del carro para no caerme y que sea más fácil. Cuando nosotros estamos llamadas a sujetarnos a nuestros maridos, es entender que ante cualquier problema, conflicto o cosas hermosas que estemos viviendo, todos nuestros ámbitos matrimoniales o todo espacio matrimonial, yo me voy a sujetar de mi esposo. Si yo tengo una necesidad económica o la familia, porque somos EHAT, somos uno, tenemos una dificultad económica, yo me sujeto de mi esposo. Si yo necesito un consejo para la toma de decisión, ya sea en mi ámbito profesional, espiritual, con mis hijos, hasta con amistades, yo me sujeto de mi esposo y tomo en consideración su palabra, su consejo. Eso es lo que habla la sujeción. ¿Cómo debería ser la sujeción de la mujer? ¿Por qué hace tantos más de miles de años se hablaba de esto? Porque era necesario que se dijera que la mujer debía sujetarse al hombre, a su esposo. Porque luego que pasa lo de Eva en el Edén, en el paraíso, y pecan y son expulsados, la mujer tenía una igualdad con Adán. Pero ella, por pecar, ambos pecaron, ¿no? Obvio, pero ella, por ser la que fue engañada primero y a su vez engañó a su marido, manipuló a su marido, con intención o sin intención, pero lo hizo, es, lleva, no que se merece, ¿no? Pero sí lleva un castigo de ahora estar por debajo de la autoridad de su esposo. Esto no es que va a perder liderazgo. Esto no es que va a ser menos, pero había una necesidad de que la mujer entendiera su rol y hubo un cambio de roles. Desde que estaban en el paraíso hasta que fueron expulsados, tuvo que haber un cambio de roles. Y de hecho, la mayoría de los mandamientos de la Torá son para el hombre. ¿Sí? El hombre es el que se le va a demandar aún más esos mandamientos. O la mayoría de los mandamientos. Ojo, con esto no estoy diciendo que la mujer no está llamada a cumplir los mandamientos de la Torá. No me malentienda. Pero muchos de los mandamientos son enfatizados hacia el hombre, como el uso de los ixió, el uso del talí, el ir a la guerra, por ejemplo. La mujer no tenía permitido ir a la guerra, entre otros mandamientos. Y en los últimos tiempos, obviamente, o en el tiempo venidero, van a ser demandados muchos más mandamientos para el hombre que para la mujer. Adonai nos ama, y no porque nos cambió el rol nos demuestra que no nos ama, sino que era necesario, era necesario. Y con esto tampoco les estoy diciendo que usted ahora va a pasar por encima de su marido. No. La sujeción va a ser la misma.
No es que usted se va a mantener sumisa sin hablar, sin opinar y callándose todo, ¿no? Eso la enferma, no haga eso. Pero tampoco va a pasar por encima de su esposo en decisiones, en la crianza de sus hijos, en la administración o la planificación familiar, no. No, usted no puede hacer eso tampoco, eso está mal delante de los ojos del Creador. Pertenezca usted a la religión que pertenezca. No está bien. Toda decisión que usted vaya a tomar se debe tomar en ejat, en unión, en familia, en comunión con su esposo. Por supuesto, su esposo va a llevar esa petición, esa decisión a la voluntad del Abba, al igual que lo puede hacer usted también. Pero no puede usted tomar decisiones arbitrariamente pasando por encima de la autoridad de su marido. Eso no es lo que quiere Adonai. Si bien es cierto, hablamos de una igualdad, de un amor, de una comprensión entre hombre y mujer, allí sí me atrevería a decir que la sujeción de la mujer tiene que ser tal cual como ha sido interpretada, por ejemplo, en el judaísmo. No sé si el cristianismo lo está interpretando bien o no lo está interpretando bien. Hay diferentes corrientes, de hecho, habrá quienes, por ejemplo, pastoras, he visto pastoras que mandan por encima de pastores en congregaciones, en iglesias, no me voy a meter en ese asunto, pero por ejemplo, en la cultura hebrea, la autoridad sacerdotal y la autoridad de liderazgo dentro de las congregaciones, asambleas y sinagogas las debe llevar el hombre. Eso no ha cambiado, eso se entiende tal cual como está escrito. De hecho, podemos verlo cuando se da la ley de votos en la Torá, donde dice que la mujer no puede hacer un voto a Adonai sin que su esposo lo autorice. Si su esposo no autoriza ese voto, usted no puede hacerlo. Y no es porque estemos hablando de machismo, ojo, sino porque nosotras somos muy emocionales. La mujer suele actuar mucho más por emocionalismo que por razón. Y por eso el hombre tiene la tarea más difícil en ese caso, ¿no? Nosotras somos hasta más hormonales y eso lo sabemos. Entonces, mis amados, ya para resumir, para concluir el programa el día de hoy. Yo sé que quizás usted pueda estar en desacuerdo conmigo. Le invito a que escriba en los comentarios qué opina, qué piensa con respecto al tema de la sujeción de la mujer, qué consejos podría compartir con nosotros con respecto a este tema. Y recuerde que lo que aquí le hablamos, lo que aquí le hablé el día de hoy, fue colocarle algunos pensamientos cristianos y hebreos o en la cultura judía, con una conclusión maravillosa y es que debemos sujetarnos a nuestros esposos respetando con amor su autoridad. Y usted, esposo, debe respetar a su ayuda idónea con amor igualmente y tomando en cuenta, importante este punto, tomando en cuenta su pensamiento y su opinión en todas las decisiones dentro del hogar. Esto es La Menorá, donde te exponemos la verdad. Hasta un próximo programa. Shalom.